Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes, by Capeco. Prepárate para descubrir relatos que marcaron el destino de países, pueblos y culturas. Esta es tu ventana al pasado para entender el presente. Comencemos esta aventura. Imaginen un pueblo forjado por el viento, arraigado a la tierra como los milenarios araucarias que custodian sus valles. Un pueblo que no solo habitó un territorio, sino que se fusionó con él, convirtiéndose en sus guardianes. Hoy vamos a sumergirnos en la profunda historia de los mapuches, los guardianes de la tierra y el espíritu inquebrantable de la resistencia. Su nombre, Gente de la Tierra, en mapudungún, es una declaración de principios. Los mapuches no solo tienen una historia, tienen una filosofía, una cosmovisión que ha trascendido siglos de desafíos, invasiones y olvido. Desde la majestuosidad de la cordillera de los Andes hasta las vastas pampas, su legado resuena con la fuerza de su Newen, su energía vital. Para entender a los mapuches, debemos ir más allá de los relatos de guerra y conflicto. Debemos adentrarnos en el corazón de su cultura, en su filosofía de vida. En el centro de su cosmovisión se encuentra el Melihuitran Mapu, las 4 esquinas de la Tierra, que representa un equilibrio cósmico, la interconexión de todo lo existente. No es solo un concepto geográfico, es una forma de entender el universo, donde cada elemento, desde la montaña más alta hasta la brizna de hierba más pequeña, tiene un propósito y un espíritu. Esta profunda conexión con la tierra se manifiesta en sus creencias y rituales. Su espiritualidad es animista, lo que significa que el espíritu habita en todo, en los árboles, en el agua, en las rocas. Los Ajen, espíritus guardianes de la naturaleza, son venerados y respetados. No tienen un solo Dios creador como en las religiones monoteístas, sino una compleja red de deidades y fuerzas espirituales que rigen el cosmos. Engnechen es el gran ordenador del universo, pero no se le concibe como un ente antropomórfico, sino como una fuerza trascendente que mantiene el equilibrio. El ritual más sagrado y trascendente es el Enguilatún, la rogativa o parlamento. No es solo una ceremonia religiosa, es un pilar fundamental de su identidad. Es un encuentro con lo sagrado, una forma de agradecer por la vida, por la tierra, por la lluvia y de pedir por el bienestar de la comunidad. Es un espacio de renovación espiritual, donde se fortalecen los lazos comunitarios y se reafirma la conexión con el Wagmap, el cosmos. Se danza, se canta, se realizan ofrendas y se invoca a los espíritus. Es una explosión de fe y comunidad que puede durar varios días. Un rol central en su espiritualidad lo ocupa la Machi, una mujer, o en menor medida, hombre, sabia que actúa como mediadora entre el mundo terrenal y el espiritual. Son curanderas, guardianas de la sabiduría ancestral, interpretan sueños y dirigen ceremonias. Su conexión con el mundo espiritual es profunda y su rol en la comunidad es invaluable. Originalmente concentrados en lo que hoy es el centro-sur de Chile, los mapuches experimentaron una notable expansión territorial. Esta migración, que comenzó siglos antes de la llegada de los europeos y se intensificó con ella, los llevó a cruzar la cordillera de los Andes, estableciéndose en las vastas llanuras de la Pampa y la Patagonia argentina. Esta expansión no fue un simple desplazamiento, fue un proceso complejo de adaptaciones, alianzas y, en ocasiones, enfrentamientos con otras tribus preexistentes en la región, como los tehuelches, huarpes y pehuenches. A medida que se expandían, los mapuches asimilaron y se adaptaron, integrando elementos de otras culturas y transmitiendo los suyos propios. Adoptaron el caballo,
transformándose en jinetes excepcionales, lo que les dio una movilidad y una ventaja estratégica sin precedentes. Su organización social se basaba en el lof, una unidad familiar extendida que vivía en un mismo territorio. Varios lof se agrupaban en futalof, dirigidos por un lonco, el líder o cacique. Los malones, incursiones o ataques rápidos, si bien a menudo se los describe negativamente en la historiografía tradicional, eran una estrategia compleja. No solo buscaban ganado o bienes, también eran una forma de establecer dominio territorial, de castigar afrentas o de debilitar a sus enemigos. A veces, estas acciones derivaban en conflictos, pero también se establecían alianzas estratégicas con otras comunidades indígenas o incluso con algunos criollos para intereses comunes. La historia mapuche está tejida con nombres de loncos legendarios, líderes que con su visión y coraje marcaron el destino de su pueblo. Hombres como Pincén, Calfucurá o Saihueque no eran meros jefes militares, eran estrategas, diplomáticos y guardianes de las tradiciones. Calfucurá, por ejemplo, conocido como el emperador de las Pampas, logró forjar una confederación poderosa que dominó un vasto territorio durante décadas, resistiendo con astucia los embates de los gobiernos criollos. Saihueque, el señor de las manzanas, mantuvo un cacicazgo independiente hasta la fase final de la conquista del desierto, destacando por su habilidad para comerciar y negociar. Pero la historia de la expansión y la resistencia mapuche se encontró con un punto de inflexión brutal, la llamada Conquista del Desierto en Argentina y la pacificación de la Araucanía en Chile. Desde la perspectiva mapuche, no fue una conquista, fue una invasión, una guerra de aniquilación. Fue la culminación de un proceso de avance de los estados nacionales emergentes que buscaban consolidar su territorio y sus fronteras. Los argumentos esgrimidos por los gobiernos para justificar esta campaña fueron variados. Civilizar la barbarie, extender la frontera, terminar con los malones. Pero la realidad fue la expropiación masiva de tierras, la desarticulación de una cultura milenaria y la subyugación de un pueblo libre. Los avances militares, con tecnología superior, llevaron a la derrota de muchos cacicazgos, a la captura de miles de indígenas y a su posterior reubicación forzada o su incorporación a la fuerza de trabajo. La guerra del desierto dejó una herida profunda que aún hoy no cicatriza. Significó la fragmentación de muchas comunidades, la pérdida de vastas extensiones de tierras ancestrales, la imposición de nuevas formas de vida y la persecución de su idioma y sus costumbres. Para muchos mapuches, esta campaña no fue el fin de una era, sino el inicio de una lucha por la supervivencia y la reivindicación de su identidad. A pesar de los siglos de opresión y los intentos de invisibilización, el pueblo mapuche persiste. Su población actual se estima en varios cientos de miles de personas, distribuidas principalmente en Chile y Argentina, con comunidades importantes en la Patagonia, el centro de Argentina y el sur de Chile. Pero la lucha por la tierra, su patrimonio más preciado, sigue siendo una realidad cotidiana. Hoy, la lucha por la tierra es más compleja que nunca. Enfrentan la presión de grandes empresas transnacionales, la expansión de la agricultura y la ganadería intensiva, la explotación forestal y minera, y la construcción de megaproyectos energéticos. Muchas comunidades mapuches se ven despojadas de sus territorios ancestrales, lo que no solo significa la pérdida de una propiedad, sino la desestructuración de su forma de vida, de su cultura y de su identidad. Es una lucha por el agua, por los bosques,
por los glaciares, por la vida misma. Pero la resistencia mapuche no se limita a la confrontación. Es también una resistencia cultural, lingüística y espiritual. Hay un renacer de su idioma, el mapudungún, que se enseña y se valora. Los jóvenes hueche, jóvenes, están asumiendo roles de liderazgo, combinando la sabiduría ancestral con las herramientas del mundo moderno para visibilizar su causa. Los mapuches son más que un pueblo con una historia de resistencia. Son un ejemplo vivo de la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza. Su filosofía, su espiritualidad y su lucha por la tierra nos recuerdan la importancia de proteger nuestros recursos, de respetar la diversidad y de reconocer la riqueza cultural que nos rodea. Cada vez que escuchen la palabra lonco, piensen en el liderazgo sabio. Cuando escuchen hueche, piensen en la esperanza de las nuevas generaciones. Cuando sientan el newen, la energía vital, recuerden la fuerza inquebrantable de un pueblo que se niega a ser olvidado. Y cuando piensen en el malón, entiendan su contexto histórico, lejos de la caricatura. Los mapuches nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo, sobre nuestra relación con la tierra y sobre el valor de la dignidad y la autonomía. Su historia es un testimonio de que la resistencia, cuando nace del corazón de un pueblo, puede trascender el tiempo y las adversidades. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo Aycapeco, activar la campana para no perder ninguna crónica nueva y darle me gusta para apoyar nuestro trabajo. También déjanos un comentario de qué historia querés descubrir. Nos vemos en una próxima crónica.